El señor Rosenbaum me fue a ver, mandado por el señor Carlos Pérez Noriega, un distinguido comerciante de aquí, multimillonario, a que yo me encargue de esto. Rosenbaum no sabía nada, ni palotes. Y me fue a ver a mi oficina, que yo tenía la oficina arriba de Pablo Ulloa. Me fue a ver y entonces me encargó a mí prácticamente la financiación y la búsqueda de un local en donde hacer el primer ensayo en circuito cerrado. Ajá. Eso se llamó Canal 8. Para iniciar estas pruebas en circuito cerrado instalamos televisores en la Plaza San Francisco, Salón Costa, en la Radio Cenit y Salón Derby. Esta transmisión fue hecha desde los estudios de Radio Cenit. Se desarrollaba un programa infantil auspiciado por Leche 2 Nenes y estaba animado por Jaime Cobos, Magda Macías y Manuel Chiquen Palacio. Posteriormente, Chiquen Palacio nos lleva a la feria de Caraguay, al sur de la ciudad de Guayaquil, donde tuvimos un éxito rotundo que no lo esperábamos. Y con este entusiasmo nos trasladamos a la ciudad de Manta el 22 de octubre del mismo año. También tuvimos un éxito rotundo. Con el mismo entusiasmo seguimos porque nos invitaron en la ciudad de Cuenca el 3 de noviembre a las fiestas de su ciudad. En estas ferias la entrada módica que cobrábamos era de 2 sucres, que nos servían para solventar ciertos gastos que nos producían. Una vez hechas las demostraciones en esta feria y obtenido todo el éxito que deseábamos, nuevamente el señor Chiquen Palacios nos ayudó con su aporte profesional, lo mismo que el señor Washington Delgado, muy valioso para nosotros. Nos presentó también al señor Enrique Price, quien a su vez los tres con mi esposo se acercaron a la Casa de la Cultura a hablar con el señor Carlos Ceballos Menéndez, presidente de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Con mi esposo hablaron acerca de las cosas que se podían proyectar sobre la televisión, la cultura que se podía inspirar para el pueblo ecuatoriano. El señor Carlos Ceballos se entusiasmó y tanto fue la alegría de él saber que era para la cultura del Ecuador. Nos dio el 5º piso completamente gratis. Nosotros, satisfechos de lo que habíamos obtenido, principiamos a subir nuestros equipos e instalarlos rápidamente porque queríamos ver producir la televisión en el Ecuador. En realidad lo que él trajo fue un estudio de circuito cerrado que luego se lo transformó para que pueda salir al aire mediante un transmisor. Y experimentábamos durante horas hasta obtener algún resultado positivo. El ingeniero Schaefer principió a hacer las adecuaciones, los sitios donde deberían ir cada aparato, cada máquina. El ingeniero Schaefer le afectaba tanto el calor que decidió él abandonarnos de pronto sin avisarnos. Y se puso desesperado mi esposo. Cogió su maletín, pudo él viajar a Alemania. Una vez en la Grundy, mi esposo le presentan al ingeniero Francisco García, que al hablar con mi esposo, él está de acuerdo, le gusta venir al Ecuador. Yo tuve que viajar a Quito para poder solicitar el permiso para poder operar en la ciudad de Guayaquil. En Quito me comunicaron que era imposible darle la frecuencia a mi esposo José Rosenbaum por su nacionalidad alemana, pero sí me dijeron que podían dármela a mí con un poder que él me otorgara. Al regresar a Guayaquil me encuentro con la noticia de mi esposo que me dice: se nos fue el español, pero bueno, era por cuestiones de salud. El inicio fue duro desde la llegada de los técnicos, los cuales tuvieron que ser reemplazados uno por otro, hasta que finalmente logramos contactar uno que sacó la señal al aire. Mi esposo viajó a la ciudad de Lima
y habló con el ingeniero recomendado, el señor Isaac Aquise, quien llegaron a un acuerdo y luego viajaron a la ciudad de Guayaquil. La señora Linda Zambrano de Rosenbaum, pionera de la televisión ecuatoriana, relata cómo fueron los momentos que vivió para conseguir el ansiado permiso. Yo tuve que viajar a Quito, donde me informaron que la demora se debía a que no había leyes, estatutos para el funcionamiento de la televisión. El 1 de junio de 1960 me presenté ante el presidente doctor Camilo Ponce Enríquez y el arquitecto Sisto Durán Ballén, quienes me entregaron el presente decreto para el funcionamiento de la primera televisión ecuatoriana, Canal 4, con sede en la ciudad de Guayaquil. Mientras la familia Villar continuaba con los preparativos artísticos, el ingeniero Isaac Aquise habló con mi esposo para ver si se podía hacer una preinauguración. El 27 de octubre era el día de la FAE, ocasión en la cual podíamos hacer la preinauguración. Una vez que el ingeniero Isaac Aquise hizo los ajustes necesarios, comunicó a mi esposo que estaba listo en cualquier momento salir al aire. Y llegó el momento especial, preciso, el día 12 de diciembre de 1960, a las 5 de la tarde, salimos al aire. Paco Villar y su elenco familiar siguieron realizando variados programas musicales, telenovelas, entrevistas culturales y colaborando en otros departamentos del canal. Luego José Rosenbaum trajo a Blanquita Amaro y su esposo Orlando Villegas bajo su dirección. Formó una orquesta de planta para acompañar el show de Blanquita Amaro, Loquibambia, el mismo que contaba con varios segmentos, tales como cocina, belleza, artístico, telenovelas, formando también un programa infantil cuya inscripción costaba solo 5 sucres. La señora Linda Zambrano de Rosenbaum nos narra cómo formaron el equipo de planta. Estando nosotros en la Grundy con los ingenieros, nos dijeron que teníamos que traer personas capacitadas para la televisión, pero pensando bien nosotros, esto nos salía sumamente caro. Entonces se me vino a la mente el nombre de un fotógrafo que yo conocía, Vicente Boven Centeno. Nombre de un fotógrafo que yo conocía, Vicente Boven Centeno, quien podría servirnos de camarógrafo. Un electricista nos podría servir de luminotécnicos, tramoyistas, y así de esta manera fuimos formando nuestro personal técnico nacional. ¿Te recuerdas tú la primera cámara que tuviste que manejarla? Sí, exactamente. Recuerdo que la base era muy pesada porque se hizo en Guayaquil y que pesaba un quintal. Y además los lentes pues había que cambiarlos por delante de la torreta. Ajá. Pero exactamente. Como tuvimos un poco la enseñanza del ingeniero García y después el ingeniero Isaac Aquise, que nos ayudó un poco y antes de salir al aire hicimos algunas prácticas y él sí pues también nos ayudó un poco, nos explicó un poco de movimiento, porque de todas maneras pues de la cámara fotográfica a la cámara de televisión había mucha diferencia. Era mucho peso que había que arrastrar. George Wavy, que terminaba su doctorado y era interno de la clínica Guayaquil, prestó su valioso aporte como camarógrafo y luego dirigió cámaras en algunos programas. Fue parte importante en los inicios de la televisión. Ahora conoceremos a un joven artista de las bellas artes, Alfredo Moreno. ¿Cómo yo llegué a ser camarógrafo? Bueno, para no alargar el asunto, yo entré a trabajar al Canal 4 como ayudante de, mejor dicho, de todo, de muchacho, de todo. Entonces a mí me gustó siempre el arte, porque yo estudié en la Escuela de Bellas Artes, entonces siempre me gustó la idea de ser camarógrafo de cine. Francisco Mazzini operaba los telecines. Tenemos pocas fotos de él. Prestó sus servicios también en Canal 6 de Quito. Francisco Mazzini ya no está entre nosotros. Un gran radiotécnico, Julio Mosquera, será parte de este relato histórico. Cuando supe un día que se hacían los movimientos para este asunto de la instalación de un canal, el señor Enrique Prey, mi gran amigo, me llamó la atención y me dijo,
oye, vamos a necesitar, el señor Rosenbaum va a necesitar un ayudante técnico. Si gusta para recomendarte. Yo me parecía que era mentira lo que él me ofrecía. Créame, sinceramente, que yo me hubiera ofrecido hasta que no me paguen. Porque era la ambición de conocimiento, canal de televisión en Ecuador. Y yo iba a ocupar un puesto de ayudante del ingeniero. Así fue aumentando su personal Canal 4. Un joven secretario se sumó al trabajo de televisión, Arturo Arias y Casa. Yo entré a Canal 4 muy jovencito. Apenas tenía 18 años. No salí aún del colegio. Fui a desempeñar las funciones de secretario de Canal 4. Mi nombre es Rosa Franco de Castillo. Yo entré a trabajar con el señor José Rosenbaum y la señora Linda de Rosenbaum en el año 61. Yo, ser secretaria, ese fue mi primer trabajo, tenía la administración de todo el canal, cuando todavía está allí en la Casa de la Cultura. Los primeros noticieros. Los esposos Rosenbaum fueron involucrando en su staff a lo mejor de la radio de esos tiempos. 1961. Uno de los mejores cronistas y narradores deportivos de todos los tiempos, estrella de la radio y prensa, entró a colaborar inmediatamente. Su nombre, Ralph del Campo. Perfeccionado en la BBC de Londres y ocupando un alto cargo en la compañía de aviación Panagra, que auspició el noticiero. Nos traía los titulares de periódicos en noticias nacionales, internacionales y deportivas. Los mismos que eran colocados en cartones para mostrarlos cuando él narraba la noticia. No había libretos previos. Ralph del Campo indicaba disimuladamente cuándo poner el titular y así se iba desarrollando el noticiero, nacional e internacional, y remataba con el acontecer deportivo. Ralph del Campo fue designado más tarde para desempeñar otras funciones dentro del canal. Finalmente, a su noticiero se incorporó la joven Mirelia Fossati para informar sobre el acontecer mundial. Ralph del Campo se trasladó a la ciudad de Quito por razones de trabajo, donde dirigió su noticiero en una importante emisora quiteña. Para las personas que conocieron a Ralph del Campo, recordarán con añoranza su voz, su personalidad. Hoy Ralph del Campo no está entre nosotros. Hubo fiebre por las radionovelas. Acaparaban la mayor sintonía por esos años. De ellas, un actor importante sale deseoso de aparecer en pantalla: Antonio Jana. Bueno, sentía que estaba logrando un nuevo gran paso en mi vida, indudablemente, ¿no? Era, pues, novedoso para mí poder hacerlo frente a una cámara. Era, pues, un muchacho de 18 años. Entonces, trabajábamos con fotografías. Y si había oportunidad, sobre todo en el aspecto internacional, informativos en películas. Ahora cerramos este capítulo con ese personaje muy conocido, quien fue pilar fundamental en la realización del sueño de hacer televisión: Manuel Palacios. La historia del Canal 4, el canal, la he vivido, porque el año 60 comenzó, y tú verás los aspectos de transformación que ha tenido este maravilloso afán ideal de José Rosenbaum en crear lo que ahora pues ha sido ejemplo para que el país mismo tenga un tipo de televisión que no le pide favor a ningún. Posteriormente haremos un programa, un mini programa, para que se vea cómo es que trabajamos nosotros, cómo se hacían milagros, cual lo dijo Toñito Cajamarca, se hacían milagros verdaderos aquí. Sin embargo, aquí hemos presentado hasta peleas de cachacascán, box, solamente natación no pudimos. ¿Qué tal, amigos? Brindamos este cóctel preparado, endulzado, batido y servido para los amigos. Y el conchito, la última gota, hay que darle también algo a los enemigos. Enemigos que son la clientela más fiel de toda programación deportiva. Manuel Palacios. No podemos brindarle su imagen ni su voz. Una enfermedad nos impide hacerlo, pero logramos una entrevista con su hijo, el doctor Mickey Palacios Frugone.
Él recuerda a su padre y su programa Cóctel Deportivo así. Mi padre siempre fue un hombre visionario y siempre... Recuerda a su padre y su programa Cóctel Deportivo así. Mi padre siempre fue un hombre visionario y siempre toda su vida se caracterizó por hacer cosas o por emprender cosas que nunca otras personas trataron de hacer. En esa época, pensar en televisión era pensar en otro mundo, en otra historia, en otro planeta. Mi papá decidió apoyar a este hombre porque pensó que ese era el inicio de toda una nueva era dentro de la comunicación del periodismo nacional. El deportivo, yo pienso que en el país llegó a convertirse en un programa de opinión nacional, porque mi papá no solamente hablaba de deportes. Yo me acuerdo que mi papá ayudaba a la policía, mi papá ayudaba a los bomberos, ayudaba a médicos, ayudaba a luchadores, ayudaba a boxeadores, ha promocionado cantantes. Hilda Murillo fue un descubrimiento de mi padre, y mi padre fue la persona que por primera vez la llevó a un canal de televisión y la hizo cantar. Se acabó el programa cuando, esto va a ser una figura metafórica, cuando se acabó mi papá. Es decir, el programa era parte de la vida de mi padre y mi padre era el que le daba la vida al programa. En el momento en que mi papá ya no se sintió que podía seguir trabajando en esta actividad, en ese momento él optó sabiamente, a pesar de que nadie lo entendía y no lo entendíamos en esa época, optó por retirarse, porque pensó que era mucho más importante que la gente lo recuerde tal como él fue y no tal como está en la actualidad. Primeros programas femeninos. En este episodio conoceremos a las más destacadas mujeres pioneras en la televisión. Indudable que ocupa renglón especial las del clan Villar, cuyo aporte es ya conocido, pero siguieron a ellas Blanquita Amaro, contratada por los esposos Rosenbaum para una serie de programas conocida por su amplia trayectoria en teatro y cine. Blanquita Amaro y su esposo Orlando Villegas aceptaron el trabajo. La televisión comenzaba a interesar y en ella nace una mujer de grandes atributos, con ideas futuristas. Nos referimos a doña Yolanda Aroca. Yo me acuerdo que decía Rosenbaum que aunque no paguen el auspicio, yo podía seguir el programa. Cuando era joven, nunca se olvida. Este Canal 4 tiene para mí tanto recuerdo, pero ahora lo que ustedes quieren ver es el primer plato que se hizo aquí en el Canal 4. Unos camarones saltaditos, rapidito. Lo que hacía en mi casa tenía que repetirlo ahí porque ahí es la única forma de que uno tenga práctica. Ahora no se puede comprar para practicar porque sale muy costoso, ¿no? Entonces no me digan que la cocina es difícil, ¿ah? Si podemos hacer platos difíciles, sí es difícil, pero después no. Aquí en el Canal 4 lo único que hemos hecho es pensar siempre en ustedes, en que quieren simplificar todo. Es decir, cocinar con gusto. Cocine con gusto. Pero no es que era experta, sino que la necesidad me hizo aprender. Y así fue que hice todo el programa. Yo había oído eso, que se tiene uno que retirar con tiempo. Los esfuerzos realizados por los pioneros Rosenbaum no mostraban resultados económicos. Los talentos llegaban para fomentar la imagen. Nos referimos a Margarita Roca, quien nos cuenta. Entré en la televisión justamente cuando trabajaba como secretaria en la Casa de la Cultura, núcleo del Guayas, en el mismo edificio. Y empecé en la televisión justamente en un programa de la Casa de la Cultura. Había un convenio que la Casa de la Cultura firmó con Canal 4 en ese entonces para programas culturales. Es así como ingresé a un programa de estos y después algunos más. Recuerdo que el primero fue un recital de poesía, pues yo recitaba en mis años mozos. Y lo empezamos así, con programas de calidad, programas culturales, para decir que hacíamos algo dentro del medio de la televisión. Además de su excelente programación fílmica, iba creando más espacios vivos. Una gran actriz de radionovelas engrosaba las filas de valores. Algunos aún la recuerdan. Hoy vamos a conocerla más. Ella es Ángela Játiva de Constante. Sí, yo empecé con los Rosenbaum. Yo empecé con los Rosenbaum. Creo que estaban recién haciendo programas de prueba y entonces ahí me llamaron. Y yo fui en los primeros días de la televisión, cuando ya empezaba comercialmente. Yo me inicié en televisión,
como modelo primeramente. Programas infantiles. Si usted no estuvo desde el inicio de nuestra historia, le recordamos que Blanquita Amaro inició los programas para niños con su club infantil. El año 1961, paralelamente llevaba su programa diario ese gran actor cómico Toño Cajamarca, que deleitaba a chicos y grandes con conocidos cuentos llevados a la pantalla. Cuentos que eran personificados por su grupo de trabajo. Toño Cajamarca realizó su programa infantil y casi 4 años después formó la Escuelita Cómica y siguió actuando en otros programas que Canal 4 realizaba por aquellos años. Salía al escenario, así como el uniforme, pues flaco, las piernas, la cara de bobo, todo un bobo. Eso me salvaba, porque cuando me veía la gente, comenzaron a reírse, comenzaron a reír. Me iba a mover 10 minutos, 15 minutos bien parado ahí. Con la cara de idiota, que la cara que le acaba de decir. Cuando se fundó este canal, todos los compañeros, el tipo que venían a trabajar con mucho entusiasmo, los artistas con entusiasmo, y el día que se inauguró el canal fue una fiesta muy grande. Mientras realizábamos estas grabaciones, una grave y final enfermedad afectó al inmortal Toño Cajamarca. Toñito Cajamarca nos dejó este 23 de diciembre de 1995, pero todos quienes fuimos niños antes, padres y abuelos hoy, lo recordaremos siempre. Precisamente, uno de sus mejores alumnos recuerda con añoranza sus enseñanzas. En el tiempo de los Rosenbaum fuimos al canal, a veces invitados al programa de la señora Játiva. Toñito Cajamarca tenía un programa para niños también. Nos invitó a muchos de ellos porque fuera del canal tuve la suerte, el orgullo de trabajar con Toño en fiestas privadas, pues fue prácticamente la persona que me inició en aquello. Sullivan y Don Cheto crearon sus propios programas que fueron del agrado de todos quienes gozaron de las genialidades de su muñeco. El señor Tito de la, él era el productor tiene razón. Travesuras infantiles. No, travesuras infantiles fue después. Primero se llamó Ronda Infantil. Ronda Infantil. Cerramos madurez, el tiempo de la serrina será. Así fue. Sueltan el enanito. Oye, ñañito, hicimos felices a muchos niños, ¿verdad? Muchos niños. Que ya no son niños, no. Ahora son los papitos o los abuelitos de los niños a los que nosotros divertimos, ¿no es cierto? Pues indudablemente, no me podía negar. Sí sabemos que esto se va a conservar y que a lo mejor cuando Don Cheto y yo no estemos, siempre ustedes podrán recordarnos por medio de la magia de esto, que es la televisión. Y saber que nos está dirigiendo un amigo a quien queremos tanto. Vicente Bove. Es lo que hacíamos en ese tiempo, bien. Y lo sigo haciendo con tanto cariño. Y esta tarde, con mucho cariño, dedicado a la empresa a la que le debo mucho, lo que somos Don Cheto y yo. Se lo debemos indudablemente, sin pensarlo 2 veces, lo digo, a esa empresa que nos abrió sus puertas, nos dio un nombre que lo conservamos con mucho orgullo. Esta fue una reunión entre Enrique Pacheco, el señor Rosenbaum y los 3, 4 que estábamos ahí. Dice, oye Ángela, yo quiero que tú hagas un programa para los niños. Entonces le digo yo, ay, un programa de niños, ¿y cómo le podemos poner? ¿Cómo lo hacemos? Dice, piénsalo tú. Entonces estábamos pensando, bueno, haremos como dijo Pacheco, la tía Ángela. Entonces dijo Rosenbaum y Blanquita Amaro, que todavía estaba ahí, dijo, no, tía no pega, hay tías por todos lados, dijo así. No, aquí lo que pegaría sería la abuelita Ángela, mía, quedaría perfecto. Entonces me dice Pacheco, pero esta no está todavía vieja para que haga la abuelita Ángela. Entonces digo, pero ella es una actriz muy buena, le decía Blanquita, ella puede caracterizarse, sacar el papel, y así fue. Se quedó el nombre de la abuelita Ángela, y entonces hicimos un piloto donde yo salía ya toda caracterizada, toda pintada con un chal encima,
con blusas anchas y faldas larguitas, para representar más o menos a una abuelita. Entonces ahí quedó el papel de la abuelita Ángela. Posteriormente, los esposos Rosenbaum deciden fortificar los ingresos y se asocian a un hombre de radio, el señor Gerardo Berborich, propietario de Radio Nacional Espejo, el día 11 de octubre de 1962. Lo designan como gerente general de Primera Televisión Ecuatoriana, pero sigue don José Rosenbaum como accionista principal. Esta nueva sociedad dura poco. Quizás los pocos televisores que hay en Guayaquil y la poca publicidad en el canal obliga a los esposos Rosenbaum a aceptar la oferta de una agencia de publicidad, Norlop, cuyos ejecutivos, señor Presley Norton Yoder y Alberto López Martínez, adquieren las instalaciones de Primera Televisión Ecuatoriana, Canal 4 en la ciudad de Guayaquil. El periodista Antonio Hanna nos da la infausta noticia el 18 de noviembre de 1989. Fundador, el pionero de la televisión ecuatoriana, José Rosenbaum, ha muerto. Hoy, en Puerto Viejo, todos le debemos a José Rosenbaum el nivel que ha alcanzado la televisión. Él partió mientras el país está en deuda con él. Ahora lo estará con su memoria y con su familia. Doña Linda de Rosenbaum reside en Puerto Viejo y nos dice: Al cumplir los 35 años de la primera televisión ecuatoriana, Canal 4, hoy Telesistema, con la tecnología más avanzada, nos orgullece saber que genera trabajo, diversión a muchos hogares ecuatorianos. Agradezco a todos los periodistas que de una u otra manera han hecho sus escritos y agradezco especialmente al doctor Carlos Muñoz Insúa, actual presidente de Telesistema, siempre los primeros, quien ha dado su aporte para la producción de estos documentales, para que se informe el país de los quienes fueron los primeros pioneros de la estación comercial en el Ecuador. Señor Horst Michael Rosenbaum Nebel y Linda Zambrano de Rosenbaum. Gracias. Terminada la etapa de la familia Rosenbaum, ahora conoceremos sus nuevos dueños. Febrero de 1963. La etapa de Organizaciones Norlop. Durante la etapa Norlop, con Presley Norton Yoder y Alberto López Martínez, nació la Escuela de Actores para Televisión y siguió la Escuela de Tecnificación de Personal Nacional. Nosotros llegamos al Canal 4 exactamente el 3 de febrero de 1963. O sea, en esa etapa, que yo le voy a explicar, ya Pepe Rosenbaum ya ha hecho todos sus esfuerzos, ya con Linda de Rosenbaum tienen el canal en el aire, el Canal 4, allí. Se ha rodeado de lo que yo puedo considerar en esa época, en este mejorcito que había aquí, en fininos profesionales en televisión, y estaba en asociación con la ABC en los Estados Unidos. Posteriormente, Presley le compró a la ABC por motivos de programación. Entonces quedaron, diremos, dos accionistas, Presley y yo. Eso fue más o menos la historia, como comienza. Nos encontramos con un problema de infraestructura y equipo. Rosenbaum había hecho todo su esfuerzo, desde luego, ¿no? Pero ya se empezaba a modernizar con equipos nuevos en toda la televisión. Y ya estos estaban obsoletos. Y en el fondo había un salón con una reja con candado. Ese era el set que tenía Canal 4. Y tenía una mezanini donde estaba el transmisor, donde estaba el sonido, donde estaba el switch y donde estaba el señor Vicente Boven con algunas de las otras personas que son fundadores muy importantes, porque cuando se trajo el nuevo equipo para el canal, Presley Norton tomó la decisión, que yo creo que fue una decisión de escuela en este país ya, el canal. Presley Norton tomó la decisión, que yo creo que fue una decisión de escuela en este país ya,
de que ese equipo costoso lo manejaran muchachos ecuatorianos, tanto el de aquí del 4 de Guayaquil como cuando se instaló el 6 de Quito, con el resultado de que para mí creó una escuela a ese costo fantástico. Y quiero decirles lo siguiente, el Canal 4 de Guayaquil y Ecuador fue considerado el canal de la programación de lujo en toda la América Latina, del ABC, que nos venía El Fugitivo, FBI en Acción, el primer programa que se realizó de médicos y hospitales que se llamaba Ben Casey, allí, El Hombre Invisible, es un tipo de programación. Y de ahí surge uno de los programas más caros que había en ese momento, que era el show de Lucy y Yo Quiero a Lucy y La Hechicera. Estos venían los programas vivos. Quisimos hacer programas folclóricos, presentación de cultura, nunca pudimos venderlo. De ahí vinieron programas como todo lo que era de concurso, que lo hacía Jorge Asín, lo hacía Freddy Russo, Enrique Pacheco, Lucho estaba metido en toda esa época, Pepe tenía sus programa femenino que culminó con Hogar Tour de Meche Torres, y todo eso era fantástico porque no había video, era en vivo. El canal tuvo sus mejores momentos a partir de 1964. Conozcamos esos detalles. El año 65, que ya existía el Canal 4 en Guayaquil, existía nuestro Canal 6 en Quito, entonces el señor Pérez Norton decidió que en el resto de la República, o sea, en las principales ciudades, pues llevar la televisión. Ahí era o usábamos repetidoras o hacíamos pequeños canales dentro de esas ciudades. Escogimos el segundo. Y entonces era cada uno una estación de televisión, no era por repetidora. Entonces surgió el Canal 3 de Cuenca, el Canal 3 de Ambato, Mojamanta, Valle de Caracas, y así sucesivamente. Esa fue la apertura. La idea era poner estos canales de televisión y la programación vendría del Canal 4, o sea, esa primera televisión ecuatoriana. Yo estaba en Telesistemas del Ecuador, o sea, instalando, ese es el nombre de la empresa que pusimos para instalar estas televisoras, no dio utilidad. Sin embargo, había que mantener un canal abierto con una programación abierta que había que pagar la programación sin estar vendida. Y a ese personal humano que poseía Canal 4 se une un joven talento con ansias de triunfos, Eduardo Holmes Lozano. Eduardo entró directamente ya de lo que le gustaba, que era de producción. Le encantó. Eduardo era el anfitrión de todos los ingenieros y de todos los que llegaban aquí y aprendió, y es muy difícil escribir la historia de la televisión de este país sin el nombre de él y sin el nombre del norte. Antes de entrar a eso, quisiera referirme a algo muy importante. Hablar de la transformación o la aparición de nosotros en televisión, hay que hacerlo primero nombrando a un individuo, Presley Norton. El aporte de personal extranjero facilitó mucho la labor en este canal. De ellos aprendimos muchos y se formaron grandes escuelas. Conoceremos hoy al recordado Emilio Díaz Bejarano, formador de grandes figuras de la televisión ecuatoriana. Emilio Díaz Bejarano, pianista, compositor y director artístico, vino a Guayaquil de CMQ Radio Habana, Cuba. Contratado por una empresa publicitaria, como creativo publicitario, escribió libretos para radionovelas que se transmitieron en la emisora Atalaya y CRE. Obtuvo premio especial del municipio porteño por un trabajo realizado en homenaje al 9 de octubre. Emilio Díaz acompañó a su coterránea Blanquita Amaro en su programa Loquibambia, pues era excelente pianista. Pero fue con Norlop donde se destaca formando actores, modelos, locutores y animadores para televisión. Su aporte fue muy importante en el desarrollo de la televisión, pues sus enseñanzas dieron inicio a las telenovelas, teleteatros y cuñas comerciales de primer orden.
Sus enseñanzas las recuerdan sus alumnos con mucho respeto. Emilio Díaz Bejarano amó tanto a Ecuador que adoptó 2 infantes que hoy son 2 grandes profesionales, uno abogado y otro médico. Emilio Díaz Bejarano descansa en el Cementerio General de Guayaquil, como él quería, con frente al Cerro del Carmen, donde está nuestra antena de televisión, la de Canal 4. Presley Norton y Alberto López lograron formar una gran pareja, Emilio Díaz y Tito Velarde. Vengo de Lima en el año 63 y vengo de procedente de Canal 4 de Lima y vine a Guayaquil. Me pongo en contacto con Macan Edison y de allí hacen enlace con Presley con Alberto López, y yo así es como llego al Canal 4, a una institución que la vi bonita. Y me pareció que era un buen ambiente para hacer crecer ese canal. Conocí aquí en Ecuador a Emilio Díaz y se me acerca Emilio Díaz y comenzamos a conversar, me pongo las órdenes y comenzamos a hablar de la CMQ de La Habana, porque él sí fue CMQ de La Habana. ¿Qué ocurre? Le digo, mira, yo he hecho telenovelas en el Perú, he hecho telenovelas en México, he hecho telenovelas en Brasil, ¿por qué no las hacemos contigo? Y los libretos, chico, yo los hago, me. Así es como buscamos a Lisba Rodríguez, buscamos a Germán Cobo, buscamos a Vicente Espinales, a Roberto Garcés, a Ochoa, a todos los grandes actores que se formaron acá. Hicimos los ensayos y presentamos, y ya estaba Vicente también Bovena. Hicimos una exhibición en circuito cerrado. Nosotros estábamos en el gran set, yo dirigiendo las cámaras, y habíamos ensayado todo y lo engañamos a Presley Norton y Alberto López para que vieran unos avances que venían de disque Cuba o México. Y los hicimos sentar y estaba también ahí Modesto Luque, estaba Fidel Castillo, y lanzamos al aire con todos los efectos musicales, todo, y ellos se quedaron pero perplejos de lo que estaba ocurriendo. Pero la edad de estos muchachos es tan difícil. Tú me recuerda a mi primer marido. Tenía su misma edad. Y a los 18 años cualquier cosa nos destroza el corazón. Ni se es criatura ni se es hombre. Criatura ni se es hombre. Tú mismo, cuando nos casamos en Italia, necesitabas de mi ayuda. Y eso que ya eras un hombre mayor. ¿Qué estás diciendo, Laura? Cuando en eso para toda la acción y Modesto Luque me dice, no sé, señor Norton, esto se está realizando en el set de Canal 4. No puede ser. Lo invitamos a pasar al canal del Canal 4 y así como entra él, bajo yo también de la parte alta donde dirigía las cámaras y les habíamos presentado a ese capítulo, a ese avance, ese piloto, al señor Norton, y dio su visto bueno, y a partir de ese momento nacieron las telenovelas en el Ecuador. Yo creo que fueron más de 100, porque no solamente hacíamos telenovelas de lunes a viernes, había una franja especial a las 8 de la noche de grandes obras de teatro. Ecuador tiene valores. Lo hemos demostrado cuando hicimos las primeras telenovelas, entre paréntesis, hasta este momento no ha sido superada la técnica de cámaras de hace 32 años, señores. Hasta esta época no ha sido superada la técnica. Esa técnica de movimientos de cámara, esa técnica de movimientos de escena que tenía Emilio Díaz, no ha sido superada. Actores de telenovelas. Hoy conoceremos quienes protagonizaron los momentos de tensión, pasión y amor en las grandes telenovelas que se originaron aquí, en Canal 4, quinto piso de la Casa de la Cultura, donde sigue actualmente Telesistema, siempre los primeros. Estos grupos que hicieron las primeras telenovelas estaban constituidos por actores de teatro y de radio, con experiencia en radionovelas, y se formaron aquí, en Canal 4. Para reafirmar la gran enseñanza recibida de Emilio Díaz y Tito Velarde, Kenneth Carrera nos dice: en 1963 apareció un anuncio en los periódicos inquietando a algunos actores o aquellos que quisieran participar como actores en telenovelas de la televisión. Y yo me acerqué, los llamaba Canal 4 y hablamos con Emilio Díaz, Tito Velarde, quienes estaban a cargo de aquello, y se organizó en esa época la primera escuela de actores de televisión. Se hizo una selección
se puso a la gente en cámaras para ver cómo fotografiaban, etc. Y luego de eso, quedamos unos pocos, no pasamos de unos 15. Y se inició un curso muy fuerte con la forma de ser de Emilio Díaz, que quería sacar de cada individuo lo mejor de sí. Así que nos graduamos, entre comillas, graduamos 10, de los cuales yo recuerdo nombres como Elsa López, María López, Chela de Rubira, Carlos García, quien habla, y entre otros, los que de inmediato pasamos a formar el elenco de telenovelas de Canal 4. Aunque no formó parte de todas las telenovelas presentadas en Canal 4, Meche Mendoza, muy conocida en radionovelas y teatro, participó en muchos programas. Formó parte de esa legión de amplia trayectoria. Ella recuerda esos grandes momentos. Vivíamos la novela, vivíamos en el canal, era nuestra casa, éramos hermanos, compañeros, ahí no había rivalidad, no había nada. De la gran escuela de actores de Canal 4 se destacaron Magda Macías, Oliverio Maldonado, Luis Maestre, Jimmy Burby, Miguel Ángel Albornoz, Roberto Garcés, Elsa Abudeye, Leonardo Bermúdez, Rosario Ochoa, Ángela Játiva, Mariona y Pedro Ortiz, Germán Cobos, Chela de Rubira, Vicente Espinales y muchos otros que fueron incorporándose en papeles secundarios para luego subir de categoría. De estos presentaremos a Vicente Espinales, el gran actor de teatro, televisión y cine. Hoy, 36 años después, siendo ya el doctor Vicente Espinales Tejeda, quien junto a Linda de Rosenbaum nos cuenta. Eso que hoy día, con la técnica, tal vez tiene una magia, pero con nosotros en vivo tenía un encantamiento, porque el ensayar a la 1 de la tarde todos los días en frío los capítulos y luego llevarlo directamente a las 8 de la noche era pues para muchos un sacrificio, para nosotros un deleite, porque estábamos entregando parte de ese arte en las telenovelas y se mostraba un realismo tan sorprendente que luego nos decían, ¿dónde ustedes filmaron eso? O lo filmaron en Salinas, lo filmaron en el mar. No, lo habíamos hecho en el set de Canal 4. Nosotros, yo pienso que fuimos los pioneros a lo largo de este cordón latinoamericano, para bien del Ecuador y para gloria de tantos compañeros que puedo recordarlos como Roberto Garcés, como Rosario Ochoa, como Ángela Játiva, como Alisba Rodríguez, Antonio Santos y tantos otros, Miguel Ángel Albornoz, que puedo olvidarme, pero que sin embargo siempre estuvimos juntos, hicimos equipo y trabajamos no un día, no un año, sino algunos años por el bien del arte ecuatoriano y de la televisión. Los grandes actores del ayer, hoy se los recuerda a través de estas imágenes que Telesistema está presentando para conocer toda su trayectoria televisiva. Y no podemos dejar de mencionar a dos grandes actores que hicieron furor en esos años, Alisba Rodríguez y Antonio Santos. Debo de decirlo que Canal 4 fue mi primera experiencia, donde Tito y Emilio fueron más que los directores de escena o de cámaras, fueron mis padres sustitutos, los que en un momento dado estaban apoyándome, estaban ayudándome. Bueno, yo llegué sin ninguna experiencia, todos traían experiencia de radio, yo no traía ninguna, yo había sido recitadora toda la vida, eso era todo. Y verlo a Tito y a Emilio apoyarme, ayudarme, obligarme muchas veces a actuar de determinada manera que ellos consideraban conveniente y yo desconocía. Esa es una experiencia maravillosa, porque es el maestro el que va labrando lo que tú quieres o lo que vas a hacer más adelante. Y me tropecé con alguien extraordinario como Emilio Díaz y Tito Velarde. Me hicieron una prueba de cámara, según ellos yo televisaba mejor de lo que era, y así empecé a trabajar, pero trabajé primero los domingos en Gran Teatro y posteriormente fui entrando en la dinámica de lo que estaba haciendo Canal 4 en aquel entonces. Yo creo que el éxito de las telenovelas de aquel entonces fue la gran experiencia como libretista de Emilio Díaz. Y luego viene la otra contraparte, una persona con gran experiencia en cámaras como era Tito Velarde, formaban un equipo extraordinario. Yo creo que ese fue el éxito de Canal 4, haber contratado dos personas
de tanta valía? Yo la primera novela que hice, la hice con Meche Mendoza, con Magda Macías, con Vicente Espinales, con Germán Cobos y otros compañeros. Yo hacía un criado, yo recuerdo, y lo mío es increíble porque yo no venía para quedarme en Guayaquil. Yo vine a Guayaquil de paso a México. Y como en Guayaquil hay un hermano de mi madre, que es músico, era músico de la Blasio Junior, de la antigua Blasio, me dijo Mendoza, con Magda Macías, con Vicente Espinales, con Germán Cobos y otros compañeros, yo hacía un criado, yo recuerdo, y lo mío es increíble porque yo no venía para quedarme en Guayaquil, yo vine a Guayaquil de paso a México. Y como en Guayaquil hay un hermano de mi madre, que es músico, era músico de la Blasio Junior, de la antigua Blasio, me dijo, ven un momento que te voy a llevar aquí a presentar a un amigo que tengo en Canal 4 de televisión, y pues me llevó y me presentó a Emilio Díaz. Emilio me vio, yo era muy jovencito, y me dice, oye chico, ven para acá, ¿tú quieres hacer un bocadito en una telenovela? Y le dije yo, bueno, pues sí, no tengo nada que hacer, y si puedo, y me acuerdo que me dio un viejo de 70 años, y yo con 19 decía para mí, pero ¿cómo voy a ser un viejo de 70 años con 19? Entonces, no te preocupes, chico, aquí está el maquillador. Y el maquillador era Jimmy Burby, nuestro gran compañero. Luego, a pedido de Emilio Díaz, que desde el principio que él llegó acá al Ecuador, fue mi gran amigo y compañero, pasé a Canal 4, que Emilio estaba trabajando ahí. Emilio me pidió que lo acompañara, que le ayudara, porque sobre todas las cosas necesitaba a alguien para hacer números cómicos, sketch, y principié a hacer sketch con diferentes personas, entre ellos Oliverio Maldonado, Luis Maestre y otros más. Yo me inicié en la Escuela de Actores de Telenovelas y de Teleteatro del Canal 4. Me trajo el señor Eduardo López Proaño y me presentó al señor Emilio Díaz y al señor Tito Velarde. Y ahí comencé a trabajar en las telenovelas tales como El Derecho de Nacer, Narcisa de Jesús, La Mentira y otras muchas más que no recuerdo. En lo que a mí respecta, pues yo ya traía este gusanito del teatro por ancestro, diría yo. Y desde el teatro universitario, el grupo Ágora, el radioteatro que hice en muchísimas radios aquí en Guayaquil, y cuando se inició pues Canal 4, que es el canal pionero de la televisión ecuatoriana, no niego pues que tuve la ambición y el deseo de participar en él. Y me inicié realmente anunciando refrigeradoras. Yo creo que en ese tiempo nosotros nos empleamos a fondo, como se dice, en sacar adelante una actividad de tipo teatral que realmente todavía no entraba ni en sus comienzos, peor en su auge. Pero nosotros tuvimos la hermosa oportunidad de trabajar bajo esa mente que para mí es la de Emilio Díaz. Y también la de este otro amigo que hemos recordado, Tito Velarde, que también entró. Y luego también Vicente, que está aquí presente, que también colaboró con ellos. Y hay que recordarlos a los tres. Bueno, los tres fueron los hombres que movieron este impulso que nosotros sentíamos más que por la paga, que era una cosa muy modesta. El impulso es este amor que sentíamos y que sentimos todavía, quienes estamos siempre cerca de la televisión. Es tan importante esto que están haciendo para que se sepa la verdad, para que las personas de esta nueva generación sepa del primer canal de televisión, Canal 4, sus orígenes, quiénes fuimos los que integramos ese grupo de pioneros. Pues era 1960 y Pedro Ortiz estaba terminando su bachillerato. Yo siempre fui un muchacho inquieto, me gustaba hacer proclamaciones de las reinas, en fin, estaba en todo lo que era hablar. Fui al canal en el año 61 y me presenté sumamente nervioso a hablar que quería ser animador de televisión. Estaba tan nervioso y había comprado un ternito en 300 sucres, que es este. Esta es la primera fotografía que tengo yo de la televisión con mi terno de 300 sucres. Estaba tan nervioso que cuando me tomaron la prueba, gagueaba tanto que Blanquita Amaro se rió. Y me dijo, tienes pinta, tienes buena presencia, Pedrito, pero tienes que corregirte esto de los nervios. Y entonces yo me comencé a meter piedritas a la boca y fichitas esa de dominó.
Y comencé pues a hablar y así al poco tiempo corregí mis nervios y pude hacer el papel que siempre había propuesto. Comenzó el animador a salir a flote, desde ahí empecé yo mi carrera como animador. En lo que se refiere a telenovelas, hicimos muchas, pero la que fue la que me inicié prácticamente haciendo telenovelas en el Canal 4 fue en Juan José, una telenovela que le hicimos con Blanquita Amaro. Luego de Juan José hicimos Los árboles mueren de pie, que fue otro éxito rotundo aquí, y así sucesivamente se fueron haciendo telenovelas ya con mayor elenco y con un poquito de mayor profesionalismo, porque ustedes comprenderán que en esa época pues sí que teníamos que hacer las cosas a lo macho, como se dice vulgarmente, porque por ejemplo si aquí había un jardín, se traían hojas del Parque del Centenario, me acuerdo, y las ponían las palmas aquí, eso era un jardín. Si estábamos en un hospital, pues bueno, en un pedacito, una cama, una enfermera, y ya pare de contar. El dibujante sonora fuera yo. Yo lo que hacía era que le daba el boceto al tramoyista y él cortaba y yo ya después me encargaba yo de pintar. Eso fue, en paz descanse, con Emilio Díaz era eso. Sí, eso es, él me daba a mí, Murrieta me decía, a ver, mira, tú tienes que hacer esto y el otro, porque él de lejos captaba todo y me decía a mí, Murrieta, esto es el otro, el otro. Entonces pues yo, gracias a él que yo también aprendí bastante. Como también teníamos también como director también Francisco Velarde, que también se metía en eso de la novela. Entonces hacíamos a veces novelas, hacíamos como quien dice que no, parte, así como está aquí ahorita, bien arreglado, hacíamos como que está en un departamento, muchas veces nos tocaba hacer cuando estábamos en un barco. Aparte de lo que yo sé, el director es el que lo ejecuta a uno y le dice, esto es así, Murrieta. Es decir, bravo, y muchas veces mejor que sea así. Y uno tenía que ser. Y salían las novelas, que cuando las hacían, pues casi el señor Emilio Díaz. Héctor Francisco Murrieta Calero, escenógrafo de televisión, nos dijo adiós este 4 de mayo de 1996. Paralelo con eso, Alberto López, con su mentalidad mexicana-cubana, comenzó también a implantar el sistema ya no de una sola voz, no 3 voces. Comenzó con Alberto Carbo, Fabián Vizcaíno, que en paz descanse, Mireya Fossati, Mireya Fossati. Además había el remate del canal, que eso fue, lo encontramos también, al piano Mireya, ¿no? Y los poemas, que recitaba una voz muy buena, muy microfónica, la de Ras del Campo. Me mandaron el año 64, 65 ya para ponerle forma a la idea de ir ampliando la señal de PTV. Y es así que en el año de abril, el mes de abril del 65, sale al aire Canal 6 Quito, que era parte de la cadena que tenía en su mente Presley Norton. El esfuerzo realizado por todos sus colaboradores dio sus frutos finales. Una de las cosas más importantes que nosotros como PTV hicimos fue la famosa telemaratón del suburbio, perdón, de los niños del año 1965, si yo venía de Quito. Y fue la primera telemaratón, de verdad telemaratón, porque no ha existido más. No es hacer una telemaratón desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, no. Nos encerramos en ese canal aproximadamente 4 días.